Hola a todos amantes del entretenimiento, seguidores de las estrellas más rutilantes y curiosos por naturaleza. Sean bienvenidos una vez más a su canal favorito, el lugar donde desentrañamos los misterios y las verdades detrás de las figuras que tanto admiramos. Hoy, mis queridos espectadores, vamos a sumergirnos en un tema que ha mantenido a millones en vilo, un asunto que ha alimentado un sinfín de titulares, rumores y debates en las redes sociales. Estamos hablando, por supuesto, de Can Yaman, el galán turco que nos roba el aliento con cada papel y que ahora ha decidido romper el silencio sobre uno de los aspectos más escudriñados de su vida, su situación sentimental. ¿Qué hay de cierto en los rumores sobre su vida amorosa? ¿Qué ha dicho exactamente nuestro protagonista favorito? Prepárense porque la verdad, o al menos lo que él ha decidido revelar, está a punto de salir a la luz, y les prometo que les dará mucho en qué pensar. Vamos a analizar cada una de sus palabras, el contexto en el que las pronunció y lo que significan para su futuro y para sus fans. Y antes de que entremos de lleno en este fascinante relato, si aún no lo has hecho, por favor, asegúrate de darle al botón de suscribir y activar la campanita para no perderte nada de nuestro contenido exclusivo. No querrás quedarte fuera de la conversación. Desde que Can Yaman irrumpió en nuestras pantallas con su magnética presencia, su carrera ha sido un ascenso meteórico. Lo vimos conquistar corazones en series icónicas como Erkencicus, donde su química con Demet Özdemir fue simplemente explosiva, o más recientemente en Bay Yell, consolidándose como un verdadero ícono global. Su carisma, su innegable atractivo físico y un talento actoral que ha sabido pulir con cada proyecto, lo han catapultado a una fama que traspasa fronteras y culturas. Pero como bien saben, este estatus de ídolo global no viene solo con contratos jugosos y alfombras rojas, también trae consigo una lupa gigante sobre cada aspecto de su existencia, y su vida amorosa ha sido, sin duda, el epicentro de la mayor parte de esa atención. La prensa del corazón, las revistas de espectáculos y, por supuesto, las redes sociales, han sido un caldo de cultivo para teorías, suposiciones y, en ocasiones, verdaderas fantasías sobre con quién estaba, con quién salía, con quién se iba a casar Can Yaman. Cada gesto, cada mirada, cada interacción con sus compañeras de reparto era analizada al milímetro, alimentando el fuego de la especulación. La constante vinculación con sus coprotagonistas, como la ya mencionada Demet Özdemir, o la mediática relación con la presentadora italiana Diletta Leotta, que terminó convirtiéndose en un verdadero circo mediático, han sido solo algunos ejemplos de cómo su vida privada se ha visto constantemente expuesta y comentada. Can parecía atrapado en una jaula de oro, donde el éxito profesional iba de la mano con una intrusión casi asfixiante en su intimidad. Pero llegó un punto en que Can, aparentemente, sintió la necesidad de poner las cartas sobre la mesa. Fue una decisión valiente dada la magnitud del escrutinio al que está sometido. Recientemente, en una entrevista que ha dado la vuelta al mundo, una conversación profunda y reveladora que concedió a una prestigiosa publicación europea dedicada al entretenimiento y estilo de vida, el actor decidió abrirse como nunca antes. No fue una declaración breve ni un tuit evasivo. Fue una reflexión extensa, meditada, donde dejó claro que estaba cansado de ciertas especulaciones y que era el momento de aclarar su posición, de una vez por todas. Lo primero que Can Yaman subrayó con una contundencia inusual fue su derecho a la privacidad. En sus propias palabras, o al menos en una paráfrasis que captura la esencia de lo que dijo, él manifestó: "Mi trabajo es interpretar, emocionar, contar historias. Mi vida personal, la que vivo fuera del set, merece ser mía. No es parte del guión, no es un extra para la promoción de mis series. Necesito un espacio como cualquier ser humano, donde pueda ser simplemente Can, sin cámaras, sin expectativas, sin la constante presión de ser un personaje". Esta declaración es fundamental, porque establece un límite claro entre el Can actor y el Can persona. Es un grito de auxilio, en cierto modo, por recuperar una porción de normalidad en una vida que dista mucho de serlo. Uno de los temas más recurrentes en torno a Can ha sido, sin duda, su supuesto romance con sus compañeras de reparto. La química que compartía con actrices como Demet Özdemir en Erkencicus era tan potente que resultaba difícil para los fans no fantasear con que esa chispa traspasara la pantalla. Can fue muy directo al respecto, explicando la dinámica de las grabaciones y cómo esto puede llevar a malentendidos, cuando pasas meses trabajando codo a codo con alguien, creando una química intensa para la pantalla, compartiendo largas jornadas, emociones fuertes y momentos íntimos frente a la cámara, es natural que el agente quiera creer que esa magia traspasa la ficción. Pero la realidad es que somos profesionales.
La conexión que se ve es fruto del trabajo, del respeto mutuo y de la necesidad de hacer creíble una historia. Desarrollamos lazos de amistad, de compañerismo, pero no siempre es amor romántico. No todo lo que brilla en la pantalla es oro en la vida real. El actor también habló de la tremenda presión constante que ejerce la prensa y en ocasiones, incluso sus propios fans, para que confirme o niegue relaciones, para que muestre a su pareja o para que se case. Él confesó que esta presión, lejos de ser un aliciente, se convierte en un impedimento para que una relación florezca con naturalidad. Es realmente difícil, dijo, construir algo genuino cuando cada cena, cada mirada, cada salida es analizada al microscopio. Cuando la gente ya tiene una idea preconcebida de con quién deberías estar, o cuando deberías casarte, ¿cómo puedes darte la oportunidad de conocer a alguien en paz? Se crean historias, se inventan motivos y la relación, si la hay, se asfixia antes de poder respirar. Y aquí viene la parte que más intriga a todos, ¿cuál es el estado sentimental actual de Can Yaman? ¿Está enamorado? ¿Tiene pareja? Can fue sincero, pero también cuidadoso con sus palabras. Dijo que actualmente se encuentra enfocado en sí mismo, en su crecimiento personal y sobre todo en su carrera, que ahora mismo le exige una dedicación absoluta con proyectos internacionales de gran envergadura. Necesito este tiempo para consolidar mis proyectos, para aprender nuevos idiomas, para preparar roles complejos, para crecer como actor y como persona. El amor es un sentimiento maravilloso y lo espero con los brazos abiertos, es una parte fundamental de la vida. Pero quiero que llegue de forma auténtica, sin guiones preestablecidos, sin la necesidad de complacer a nadie más que a mí mismo y a la persona que elija compartir mi vida. Fue claro al decir que no está buscando una relación de portada, o algo para los titulares. Su deseo, su verdadera aspiración, es encontrar a alguien que valore la persona detrás del personaje, que entienda las complejidades de su vida y que sea un refugio de paz, y no otra fuente de estrés mediático. Quiere un amor que sea su santuario, no su escaparate. Esto es un cambio significativo en su discurso, que muestra a un Can más maduro y consciente de lo que realmente busca en la vida, más allá del brillo de los focos. Las palabras de Can Yaman no son solo una aclaración, son, de alguna manera, un manifiesto. Es la voz de un hombre que, a pesar de su fama mundial y de ser un sex symbol, busca la normalidad en un mundo que constantemente intenta despojársela. Es una declaración de intenciones que marca un antes y un después en su relación con el público y la prensa. ¿Es ingenuo pensar que esta aclaración pondrá fin a los rumores? Probablemente sí, al menos no por completo. La maquinaria del chisme es poderosa y la fascinación por la vida de las celebridades es un motor que nunca se detiene. Pero lo que sí hace esta declaración es establecer un límite, una postura firme. Él ha plantado su bandera, ha dicho hasta aquí, y eso es un acto de valentía. Nos obliga a nosotros como consumidores de contenido, a reflexionar sobre la responsabilidad que tenemos. ¿Hasta qué punto es legítimo inmiscuirse en la vida privada de alguien solo porque es famoso? ¿Dónde está la línea entre el interés legítimo y la invasión de la privacidad? Su franqueza podría incluso inspirar a otros colegas del medio a tomar una postura similar, a proteger su bienestar emocional de la voracidad mediática. Lo que podemos percibir es un Can más maduro, más consciente de su posición y de la necesidad de proteger su espacio personal y su bienestar. Lejos de ser una figura hermética que se esconde, lo que ha hecho es invitar a la comprensión, a la empatía. Ha compartido una parte de su vulnerabilidad, pidiendo un respeto que a menudo se les niega a las figuras públicas. Como era de esperar, la reacción de sus seguidores ha sido variada. Muchos han aplaudido su honestidad, entendiendo su deseo de privacidad y apoyando su búsqueda de la felicidad. Reconocen en sus palabras a un hombre que busca la autenticidad en un mundo de apariencias. Otros, los más aferrados a las fantasías de sus personajes y a la idea de que los romances de la pantalla deben trascender, pueden sentirse algo desilusionados, viendo cómo sus esperanzas de un romance real con tal o cual actriz se desvanecen. Pero en el fondo lo que Can ha logrado es humanizarse aún más, recordándonos que detrás de los músculos, la mirada intensa y la perfección de sus personajes, hay una persona real, con sentimientos complejos y la necesidad de ser él mismo, lejos del guión. ¿Significa esto que dejarán de aparecer fotos y especulaciones sobre sus futuras parejas? No, la naturaleza del medio es así. El camino de las celebridades está plagado de titulares. Pero ahora, cada vez que veamos un
Nuevo rumor, tendremos las palabras de Can Yaman resonando en nuestra mente, dándonos una perspectiva diferente. Será interesante ver cómo esta postura afecta sus futuras relaciones, o cómo la prensa interpretará sus siguientes movimientos. Lo cierto es que ha marcado un antes y un después en su comunicación con el público, abriendo un capítulo más honesto y real en su relación con el mundo. En resumen, Can Yaman ha levantado el telón, no para mostrar un nuevo romance o confirmar viejos rumores, sino para revelar su propia verdad, la de un hombre que valora su privacidad por encima de todo, que busca un amor genuino y profundo, y que está cansado de vivir bajo el yugo de las expectativas ajenas. Nos ha invitado a respetar su espacio y a entender que la magia de sus personajes, por intensa que sea, se queda en la pantalla, en el reino de la ficción. Ha sido un viaje fascinante desentrañar las palabras de este ídolo, y esperamos que esta perspectiva les haya resultado tan interesante y reveladora como a nosotros. Muchas gracias por acompañarnos en este análisis tan particular. Ahora nos encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Están de acuerdo con Can Yaman en su postura? ¿Creen que es justo el nivel de escrutinio que sufren los famosos sobre su vida privada? Déjenos sus comentarios aquí abajo, queremos leer todas sus opiniones y abrir un debate constructivo. Y por supuesto, si disfrutaron de este vídeo, no olviden darle un buen me gusta, compartirlo con todos sus amigos que son fans de Can Yaman y si todavía no lo han hecho, suscribirse al canal para no perderse ninguna de nuestras próximas entregas llenas de novedades y análisis. Hasta la próxima y sigan disfrutando del fascinante mundo del entretenimiento. ¡Chao!